Bienvenidos a este repaso de ciencias naturales. Las personas que tienen que leer este repaso son aquellas que saben porque fueron contactadas por su tutor, ¿no es cierto?, y que tienen que dar esta prueba especial. El objetivo de este repaso es recordar contenidos vistos durante este año y que te servirán para tu prueba especial. Comenzamos. Definición. El primer tema que nosotros vimos acá para este repaso, para tu prueba, es isótopos. ¿Qué son los isótopos? Se llaman isótopos a una variedad de átomos que tienen ciertas características de este elemento químico. Y esta característica es que varía el número atómico. Es decir, que hay un cambio dentro del núcleo de cada elemento químico. Este cambio se debe a que hay un cambio en la cantidad de neutrones, es decir, un isótopo va a tener el mismo número de electrones, el mismo número de protones, pero se va a diferenciar en el número de neutrones. Y eso va a hacer que cambie su número másico, es decir, la masa del átomo. Acá tenemos algunos ejemplos de isótopos, diferentes ejemplos, partiendo, ¿no es cierto?, como ejemplo, el isótopo de hidrógeno. Vemos tres isótopos. El primero se llama hidrógeno, en donde su número atómico es 1 y su número másico también es 1. Es decir, tiene un protón y un electrón. El deuterio, que es un isótopo, tiene número másico 1, número másico 2, número atómico 1. Es decir, tiene un protón, un electrón y un neutrón. ¿De dónde sale ese número 2? De la suma del protón y el neutrón. 1 más 1, 2. Tritio tiene un número másico 3, un número atómico 1. Es decir, tiene un protón, un electrón, 2 neutrones. Es decir, que si yo sumo lo que está formando el átomo de este hidrógeno, sería un protón más 2 neutrones y me da un valor de 3. Por lo tanto, para saber qué son los isótopos, debo verificar el número de neutrones. ¿Dónde se encuentran los neutrones? En el núcleo de un átomo junto a los protones. La suma de ellos me va a dar la masa atómica y la masa atómica es la que varía. El número atómico representado por Z se mantiene igual en los isótopos. No varía su número porque no varía el número de electrones y tampoco va a variar el número de protones. ¿Cómo puedo calcular la masa atómica promedio de isótopos? Es decir, me dan un tipo de isótopo, me van a dar su masa atómica y me van a dar también su porcentaje de abundancia. Para poder hacer el cálculo de masa atómica promedio, tengo que hacer uso de esta fórmula. La masa atómica promedio va a ser igual a la suma de los isótopos que tenga ese elemento químico. Pueden ser 2, 3, 4, 5. Pero en cada isótopo voy a fijarme en el valor de su número másico por su porcentaje de abundancia. Voy a sumar el número másico del otro isótopo por su porcentaje de abundancia y así sucesivamente. Aquí tenemos el ejemplo del elemento neón que tiene dos isótopos. Uno de masa atómica 20 unidades de masa atómica y una abundancia de un 90%. Y el otro tiene una masa atómica de 22 unidades de masa atómica con un porcentaje de abundancia del 10%. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la masa atómica ponderada de este isótopo? Aplico fórmula. El isótopo 1 tiene un valor de masa atómica 20 multiplicado por su porcentaje de abundancia que es 90. Para no confundirme, lo encierro entre paréntesis. Sumo el valor del isótopo 2, que tiene una masa atómica de 22, y lo multiplico por su porcentaje de abundancia, que en este caso es 10. También lo dejo en paréntesis. Y todo esto lo divido de 100. Calculo lo que está entre los paréntesis. El primero me da 1800, el segundo me da 2200, lo divido de 100. La suma de 1800 más 220 me da 2020 dividido de 100. Por lo tanto, la masa atómica promedio para este isótopo es 20,02 unidades de masa atómica. También vimos configuración electrónica. La configuración electrónica
se trabaja con el número de electrones que tiene cada elemento. En esta configuración electrónica vamos a ver que hay distintos niveles de energía y también vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay subniveles en los orbitales. Vamos a trabajar con el siguiente diagrama, que se ordena de la siguiente manera: 1s, 2s, 3s hasta llegar al 7s. Luego vamos con el segundo nivel, 2p, 3p, 4p hasta llegar a 7. El siguiente, 3d, 4d, 5d, 6d. Y el último, 4f, 5f. No podemos llegar a usarlo lineal, escribir una configuración electrónica diciendo 1s, 2s, 3s. Tenemos que seguir el orden de las flechas. 1s, 2, porque tiene un máximo de 2 electrones la s. Siguiente, 2s2. Siguiente, 2p6, porque su máximo es 6. Siguiente, 3s2. Y continuamos siguiendo el orden de la flecha para poder escribir la configuración electrónica. Y ahí está un esquema donde te representa, ¿no es cierto?, un nivel que es 3p1. Es decir, tiene un nivel de energía 3, posee un electrón y la p es la forma del orbital. Entonces, recuerda que para hacer tu configuración electrónica tienes que usar este diagrama. Y también recordar, ¿no es cierto?, que para hacer la configuración electrónica tienes que mirar en la tabla periódica cuál es el número atómico, es decir, el número de electrones que hay en ese elemento, que va a ser igual al número de protones y se representa por la letra Z. Debemos ubicar los electrones en cada nivel de energía, respetando siempre la capacidad máxima de cada subnivel. Es decir, vamos a ver que el orbital S tiene 2 electrones, el orbital P 6 electrones como máximo, el orbital D 10 electrones y el orbital F hasta 14 electrones. No te puedes pasar de ello, pero sí puedes escribir un número menor hasta alcanzar a llegar al número atómico. Tienes que verificar que la suma de sus superíndices sea igual al número de electrones que va a tener ese átomo. Los subíndices, es decir, cuando tú escribes 1s2, 2s2, miro los subíndices 2 más 2, 4. ¿Cuánto me falta para llegar al número atómico para poder terminar mi configuración electrónica? Tenemos principios que te explican cómo hacer la configuración electrónica y que regulan una configuración electrónica. El primer principio se llama principio de construcción de Aufbau. ¿Qué te dice él? Él te establece cómo van a ir indicados los electrones y qué niveles van a ir ocupando desde la más baja energía hasta la más alta energía. Es decir, nivel 1, 1s1, nivel 2, 2s2, seguimos con el 2p, 3s2, 3p6, 4s2. O sea, debo seguir el orden, pero si te fijas, va de un nivel menor a un nivel mayor. Este es el principio de construcción de Aufbau. El segundo principio, que se llama principio de exclusión de Pauli, él dice que no pueden haber dos electrones ocupando, ¿no es cierto?, estos números cuánticos. Es decir, él crea la siguiente regla que la dibuja con flechitas. Y te dice que cuando en un nivel tengo los dos electrones, una flecha va a ir hacia arriba y la otra flecha va a ir hacia abajo. Y eso te está indicando el movimiento del spin. Gira hacia un lado o gira hacia el otro. Nunca puedes poner las flechitas todas mirando hacia arriba o todas mirando hacia abajo. Siempre es una hacia arriba y la otra hacia abajo, según el principio de exclusión de Pauling. Y por último, tenemos el principio de máxima multiplicidad, también conocida como regla de Hund. ¿Qué dice la regla de Hund? Establece que en estos orbitales que tienen igual energía, que ahí tenemos un ejemplo, 1s2, 2s2, 2p3, mantengo, ¿no es cierto?, estos niveles. Tengo el 1s2 que se mantiene, pero tengo dos niveles 2. ¿Qué hago con esos dos niveles 2? En el primero
dibujo las flechitas, una arriba, otra abajo, pero el que dice 2P3, para poder completar los niveles de ese orbital, primero hago todas las flechas hacia arriba. Si hubiese dicho 2P4, hago 3 flechas hacia arriba, me devuelvo y empiezo a dibujar las flechas hacia abajo. Pero ese es el orden que yo debo seguir. Generalmente se separan, ¿no es cierto?, cuando es P, cuando es D y cuando es F. En el P ustedes van a dibujar 3 casilleros. En el D van a dibujar 5 casilleros. Y en el F van a dibujar 7 casilleros. ¿Por qué? Porque en el P el máximo de número de electrones que caben en ese orbital son 6. En el D, 10 y en el F, 14. Si yo lo divido por 2, porque van a ir 2 electrones en cada uno, tengo que hacer esa cantidad de casilleros. Para el P, 3, para el D, 5, para el F, 7. Y así vamos a completar cada electrón con su spin opuesto. También vimos electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones en un enlace químico. Es decir, que la electronegatividad me va a ayudar a formar enlaces químicos. ¿Qué significa esto? Cuando estoy uniendo elementos. Y tenemos distintos tipos de enlace químico. Pero ¿cómo veo la electronegatividad en una tabla periódica? En los grupos, la flechita hacia arriba, que me va a indicar que esos son los grupos, dice que la electronegatividad disminuye al aumentar Z, o sea, al aumentar el número atómico. Y los periodos, que van hacia lo largo de la tabla periódica, dice que la electronegatividad va a ir aumentando a medida que aumenta Z, es decir, a medida que aumenta su número atómico. Recuerda siempre buscar la electronegatividad. Existe una tabla periódica que te muestra el valor de la electronegatividad de cada elemento químico. ¿Cuáles son los 3 tipos de enlace que tenemos? Podemos formar enlaces iónicos, enlaces covalentes o enlaces metálicos. El enlace iónico es apolar, el enlace covalente puede ser polar y el enlace metálico puede ser coordinador o dativo. ¿Cómo veo la electronegatividad para saber qué tipo de enlace se forma? Cuando la electronegatividad es menor o igual a 0,4, teniendo 2 elementos presentes en este enlace químico, me va a dar, ¿no es cierto?, un enlace covalente no polar. Si el valor de la electronegatividad entre estos 2 elementos químicos va entre 0,5 a 1,7, tenemos un enlace covalente polar. Y cuando el valor entre estos 2 elementos químicos me da mayor a 1,7, decimos que es un enlace iónico. Pero también puedo ver las características de los elementos químicos en la tabla periódica. ¿Cuándo es un enlace metálico? Cuando estoy combinando un elemento que es metal y el otro elemento también es metal. ¿Cuándo es enlace iónico? Cuando combino un elemento que es metal y el otro elemento no es metal. Y el enlace covalente, cuando estoy combinando 2 elementos químicos que son no metales. ¿Cómo lo puedes buscar en tu tabla periódica? En la tabla periódica aparecen distintos colores. Cada color representa la característica del elemento. Si es metal, no metal, ¿no es cierto? Y te lo va distinguiendo con determinados colores. Entonces, para tú formar enlaces químicos, tienes 2 opciones. Trabajar con la electronegatividad o trabajar con la característica del elemento químico, si es metal o es no metal. También vimos presión atmosférica. La presión atmosférica es, como muestra la imagen, la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que están sumergidos en ella, es decir, bajo la atmósfera. Esta presión atmosférica va a depender a la altura que nosotros nos encontremos respecto al nivel del mar. Si miramos el tamaño de las flechas, cuando estamos a nivel de mar, es mayor la presión atmosférica. Y a medida que ascendemos en una cumbre, va disminuyendo esa presión atmosférica. Las unidades para señalar la presión atmosférica en el sistema internacional son pascales
y en el sistema CGS son los barios. ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? Con un instrumento llamado barómetro. Este barómetro nos va a medir la presión atmosférica. A veces en algunas casas tú te puedes encontrar con estos instrumentos que te miden, por un lado, la temperatura ambiental y también te están midiendo la presión atmosférica. ¿Cómo se calculó la presión atmosférica? Este científico de apellido Torricelli empezó a hacer unas pruebas con mercurio. Tomó una varilla de una longitud superior a los 76 centímetros, la sumergió en una fuente que tenía mercurio y este mercurio empezó a ascender por capilaridad a través de este tubo. Y la altura máxima que alcanzó en este tubo fue de 76 centímetros. Es decir, que la presión atmosférica a nivel de mar es de 76 centímetros. Pero lo puedo trabajar en atmósfera, en pascales o milibares. Una atmósfera significa 760 Torricelli, lo que descubrió Torricelli, que es transformando los 76 centímetros en milímetros. Un pascal corresponde a 10 barios y un milibar corresponde a 0,76 milímetros de mercurio, porque es el elemento con el cual se trabajó, mercurio. No olvides entonces que la presión atmosférica a nivel de mar es una atmósfera o 760 Torricelli. Presión hidráulica. Las prensas hidráulicas han servido bastante, ¿no es cierto?, para realizar fuerza, pero menor fuerza gracias a esta prensa hidráulica. Y existe, por ejemplo, cuando queremos levantar un vehículo para hacer el cambio de una rueda que se nos pinchó, usar una gata, que es una prensa hidráulica. Y tú con el pie, lo más bien que podrías levantar un vehículo para poder hacer el cambio de rueda. En cambio, en condiciones normales, si tú lo quieres hacer con fuerza muscular, se te va a hacer imposible. Por lo tanto, la prensa hidráulica te ayuda a disminuir la cantidad de fuerza que tú tienes que aplicar. ¿Cómo se mide y cómo podemos calcular la presión hidráulica? Digo que la presión 1, que es la que yo voy a ejercer en esta gata para levantar el auto, que sería la presión 2, está relacionada con la fuerza y con el área que estamos abarcando. Obviamente, si lo hago con el pie, mi pie tiene menor área que el área que ocupa un vehículo. Por lo tanto, tenemos F1, la fuerza que yo aplico, con el área que estoy pisando, F2, que la puedo desconocer porque no sé qué fuerza necesito para levantar ese vehículo con el área que ocupa ese vehículo. Por lo tanto, ocupo esta regla que te dice F1 dividido por A1 es igual a F2 dividido por A2. Supongamos que la incógnita es F1, despejo. Dejo libre el F1 y me va a quedar igual a F2 multiplicado por área 1 dividida por área 2. Si F2 es la incógnita, despejamos F2 y me queda que F1 es multiplicada por el área 2 dividida por el área 1. Supongamos que desconocemos el área, el A1. Área 1, ¿a qué va a ser igual? Vamos a despejar, llevamos el área 1 al otro lado de la igualdad para que quede en positivo y me va a quedar F1 por área 2 dividida por fuerza 2. Y lo mismo para el área 2. Área 2 la despejamos y me va a quedar F2 multiplicada por área 1 dividida por fuerza 1. Y así tú vas a poder resolver los ejercicios de fuerza hidráulica cuando quieres levantar un vehículo. También tenemos presión absoluta. No solamente hay presión a nivel atmosférica, sino que también hay presión bajo el nivel del mar. ¿Cómo yo puedo medir la presión bajo el nivel del mar? Sabiendo cuál es la profundidad, que se relaciona con la letra H de altura. Entonces yo quiero saber a qué profundidad voy a estar. Y tengo que usar la siguiente relación. La presión absoluta va a ser igual a la presión inicial más la densidad del agua por la aceleración de gravedad y por la altura.
La densidad del agua yo la puedo buscar y en el ejercicio también me lo van a dar. G, sabemos el valor que es 9.8 metros cuadrados segundo al cuadrado. Y la altura va a ser la profundidad a la cual me voy a encontrar. Pero cuando estamos bajo el nivel del mar, ¿por qué usamos P0, que es presión inicial? Porque partimos con una presión inicial. Entonces, ahí está lo que significa cada una de las letras que forma parte de esta fórmula para que tú puedas calcular tu presión absoluta. Chicos, espero que con este repaso puedan rendir una excelente prueba especial para que puedan aprobar mi asignatura y así lo espero. Agradezco tu constancia y esfuerzo durante todo este año. Suerte y mucho éxito en todo lo que te depara tu futuro. Chao, chao.